ir calmando los nervios, relajándonos y tumbar esa pared que de repente se pone, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo. Yo de aquí para allá voy a preguntar, o mejor dicho al revés. Usted pregúnteme a mí, ¿seré yo? Corte esa parte, no, muchachos. Va de nuevo, a la voz de amén, todos van a decir, seré yo, y yo les voy a hacer así. Ok, amén. Seré yo. Pero como tiene que ser justa la cosa, ahora de allá para acá, seré yo. Mire, unos hasta le hicieron así, o sea, gracias, es que me movieron la cabeza así. Yo sé que el Señor nos va a ministrar en esta noche. Amén. Antes de entrar de lleno al mensaje, dos anuncios. Reciban saludos desde el estado de Campeche. No recuerdo el nombre del pastor. Déjame, por aquí lo busco de carrerita. Hay un pastor allá. Nos acaban de conectar. Ahorita justo que veníamos. Pastor Jorge del área de Campeche. Pastor Gabriel. Estaba yo platicando con él vía FaceTime a través de videollamada. Amén. Pronto estará saliendo el programa Agua Viva allá en Campeche. Gloria al Señor. Amén. Así que a Dios sea la honra, la gloria. Como hermano, para que los hermanos que están ya trabajando en la radio, pues le echen más ganas. Amén. Y los que están apoyando en oración económicamente, pues también nos sigan apoyando de esa manera. Amén. Y bueno, un último, esto lo quita hermano Chano. Uno último, amén. Gracias a Dios por las actividades de la hermana Damaris. Amén. Gracias por apoyarnos. Amén. Más adelante la hermana estará dando un reporte de lo que está entrando en estas actividades. Y pues pues algunos deben. Y pues nada más quiero recordarles, amén, que por favor se reporten. Insisto, como se lee en Facebook, lo que se tenía que decir, pues ya se dijo. Amén. Yo también, amor hermano, aquí está mi acreedor. Y yo me olvido que le debo. Y yo sé que él no. Así nos pasa, cuando debemos se nos olvida, fíjate. Pero cuando nos deben, yo. Nos acordamos siempre. Amén. Así que, amor hermano, en el amor del Señor se lo digo. Yo también me lo digo. Aquí está mi acreedor. No le digo quién es porque todos van a ir a pedirle también que les preste. Y yo no quiero que pase eso porque estoy pensando en pedirle otro préstamo. Así que bueno, entramos al mensaje de la palabra del Señor. Quiero hacerles una pregunta. Ustedes saben, me gusta mucho platicar con ustedes. Seamos honestos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, levanten su mano, pero seamos honestos? Seamos honestos, ¿ok? Porque si no, usted es un mentiroso y los mentirosos dicen que no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuántos saben por qué se celebró lo que celebró la semana pasada? Levante su mano. ¿Cuántos saben? Perdón, sigo malo en la garganta. ¿Cuántos saben por qué se celebró lo que celebramos la semana pasada? La hermana Sarita, yo sabía, no respondo, hermana Sarita. Free. ¿Quién más sabe? ¿Nadie sabe? ¿De verdad, siendo honestos? Entonces, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué lo celebraron? ¿Se da usted cuenta? Ahí, mi amado hermano, es donde entra el conocimiento de la palabra del Señor. Y dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con el mensaje? Mucho, mi amado hermano, porque tenemos que conocer la palabra del Señor, porque pudiera ser que estemos celebrando algo que ni sabemos qué. Entonces, es muy importante, mi amado hermano, que prestemos atención. Y yo entiendo esa parte de no saber, porque, mire, por eso estamos aquí en Estados Unidos. Por eso estamos aquí. Porque no quisimos estudiar. Y los que quisimos estudiar no nos apoyaron. Y dijimos, vámonos para el norte porque allá hay trabajo. Y nos venimos. Pero resulta que al llegar aquí, como nuestra mentalidad fue venir a trabajar, trabajamos, pero se nos olvida que hay algo más. Entonces, es muy importante, mi amado hermano, que prestemos atención, que apuntemos si es necesario, que aprendamos de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo sé que a veces uno dice, no, pues yo estoy bien.
Yo estoy bien, ¿para qué? Cuando llegue al cielo no me van a preguntar, hermano Chuy. A ver, díganme algo. No van a preguntar. Pero ¿qué tal cuando llegan a tocar la puerta? Y lo peor de todo, les decimos, bienvenido, pásenle. ¿Y qué dice la escritura? Que ni siquiera les digamos bienvenidos. A su nombre. Este pasaje, mi hermano, me llama muchísimo la atención. Otra pregunta que ya me sé la respuesta. ¿A cuánto les gustan los exámenes? Nada más a uno. A mí tampoco, Johnny. Los reprobaba siempre. ¿Por qué crees? Por no estudiar. Pero hoy, mi amado hermano, a todos, sin excepción de personas, Dios nos va a hacer un examen de conciencia. Y ahí, mi amado hermano, no hay ni para dónde hacerse. Ni para dónde hacerse. Y con la palabra. Usted sabe que estamos dando con la ayuda del Señor el estudio del libro de Samuel. Yo decía al Señor, Señor, esto es steak, comida sólida. Y me decía, pues claro, es para ti, lo puedes digerir. Le decía, sí, pero no, hacia adelante. Y el Señor me lo confirmó el domingo con el pastor en 2 ocasiones. Está de testigo mi hermano Tavo, que le decía, Tavo, yo no quiero, pero si es la voluntad de Dios, ahí estoy. Y aquí estamos, mi hermano. Acompáñenme ahí, no me voy a salir mucho de ahí. Gloria al Señor. 8:19 de la noche, creo que tenemos todavía un buen tiempecito. Dice la palabra del Señor, al día siguiente, y hay una coma, volteé tantito para acá. Si nosotros leemos, que no me voy a meter mucho en esa parte, a partir del versículo 1, ya sea en este evangelio o en Marcos, vamos a leer, volteé tantito para acá, vamos a leer la famosa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Yo sé que ustedes se la saben. Estos pasajes corresponden a la última semana en la que nuestro Señor Jesucristo, en forma humana, estuvo en esta tierra. El famoso Domingo de Ramos, como le llama la iglesia de enfrente, nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén en un pollino prestado, aunque de Él pertenece todo aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que gritaba la gente? ¿Alguien sabe? Le decían, no, pero así no gritaban, Beto. No, gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana! ¡Aleluya! No, gritaban con ganas. Miren que ya no me dio tiempo, pero ayer veía a un rabí judío clamando en lo que el resto del mundo, con excepción de los judíos, le llamamos el muro de los lamentos. No se llama así. Luego lo busca usted. Está gimiendo. Mi hermano, hasta se eriza la piel, hermanos santos. Está con su talí, con su manto, ahí enfrente del muro. Por eso los demás creemos que se llama el muro de los lamentos, porque ellos se van a lamentar ahí. Pero cuando Jesús entra, para no salirme mucho, la gente gritaba, ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Pero resulta que nuestro Señor Jesucristo no se emocionaba. Por eso, cuando nosotros leemos en este pasaje que dice, versículo 11, versículo 10, perdón, de Marcos 11, dice, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Volté para acá. En Betania, lo más seguro, no lo especifica la Biblia, que se haya ido a la casa de su amigo. ¿Cómo se llamaba su amigo? Lázaro. Lo más probable es que se haya ido ahí y como buen amigo, usted sabe, le dio de cenar, a la mañana siguiente pudiera ser que le dio de desayunar. ¿Por qué quiero llevarlo a través de estos pasajes? Mi amado hermano, porque el domingo una multitud de gentes gritaban. Le gritaban a nuestro Señor Jesucristo diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso me traía, mi amado hermano, a memoria que la semana pasada
muy en específico el domingo, mucha gente alrededor del mundo, especialmente en el mundo cristiano, celebrábamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y había alegría, había emoción como la hay ahora también. Y alabábamos a Dios como alabamos también ahorita. Bueno, alabábamos el domingo. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía lo que había en el corazón de estas personas. Pero Él seguía su camino. Versículo 12 dice: al día siguiente, lunes, ya no me va a dar tiempo a explicar los días de la semana. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, iba otra vez hacia Jerusalén. Y cuando salió de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía, ¿qué? Que tenía hojas. Mi hermano, desde lejos, usted podía ver en esos caminos todavía en la actualidad, yo lo he visto en algunas fotos, entre otros árboles, los árboles de las higueras. Y de lejos vio una que dice la palabra del Señor que tenía hojas. Y ahora vamos a explicar un poquito eso. Dice: fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pregunta: ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo buscaba en esa higuera? ¿Cómo se llama el fruto? Higo. ¿Para qué lo quería? ¿Por qué se lo quería comer? Porque tenía hambre. Preguntas de kinder, mi amado hermano. Ahora, esas preguntas de kinder se pueden volver preguntas de universidad. Porque si Jesús tenía hambre, quiere decir que Jesús tenía una necesidad. La misma necesidad que tiene en la actualidad de su iglesia. De recoger, fruto. Continuemos. Fue a ver si hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, ¿qué dice la escritura? No tenía nada. Nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ponte tantito para acá. Algunos anticristianos, ateos, incluso de renombre, dicen que no es posible que nuestro Señor Jesucristo, que aquel que se hace llamar Hijo de Dios, aquel que predica de amor, haya hecho esto. Pero mi amado hermano, ¿será acaso que nosotros tenemos que ver esto como un momento de ira de nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo no es como nosotros, que llegamos del trabajo y le decimos a la esposa: dame de comer, por favor, mi amor. Y la hermana, la hermana, dama, la esposa, resulta que viene llegando de la tienda y no ha hecho nada. Y usted le dice: no te preocupes, cariño, me espero. ¿Verdad que no? ¿Verdad que nos enojamos? ¿Cuántos se enojan? Seamos honestos. Nadie. Nada más tú y yo, Tony. Pastor, por favor, llore por nosotros. Más por el hermano Tony, que fue más sincero que yo. Yo también me enojo, Tony. Pues uno llega del trabajo, bro, ¿qué es lo que uno quiere? Comer. Y ahí está mi esposa, no puedo mentir. Pero no es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que no halló nada sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Y qué fue lo que pasa en ese momento? Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Volté tantito para acá. Jesús es el único acto, mi amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo maldice en vez de bendecir.
Entonces es interesante, mi amado hermano, prestar atención a estos pasajes porque algo tienen que enseñarnos a nosotros. Déjame leerle un poquito unas notas que tengo aquí. Podríamos preguntarnos qué importancia tiene este pasaje, tomando en cuenta que ya pasó el domingo que entra a Jerusalén, la entrada triunfal, descansa en Betania, al siguiente día se dirige otra vez a Jerusalén, mi amado hermano, y vemos que se topa con esta higuera que dice la escritura que tenía hojas. Voltea para acá. Hay diferentes tipos de higuera. La higuera a la que se refiere esta parábola, en esta época de la primavera, mi amado hermano, dan un pequeño fruto, le llaman breva, lo que es el higo. Cuando el higo es primero y luego la hoja, en este tipo de higuera. So, nuestro Señor Jesucristo, cuando vio la hoja, ¿qué significaba? Que ya tenía higos. Ahora, esta higuera le llamó la atención mucho las hojas. Pudiera ser que las otras que estaban ahí no tuvieran tantas hojas como esta higuera tenía. Todo tiene su significado, ahorita se lo voy a dar. No se me desespere. Pero al ver las hojas en ella, dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas. Marcos es el único que menciona este detalle importante. Dice, pues no era tiempo de higos. Hay algunas higueras que dan 2 o hasta 3 veces fruto durante el año. No era tiempo, pero cuando una higuera tenía hojas, era señal de que ya había higos en la higuera. Ahora, la higuera en el pueblo de Israel, mi amado hermano, es un símbolo, o la higuera es un símbolo del pueblo de Israel. A lo largo del Antiguo Testamento nosotros podemos leer varios pasajes donde Dios se refiere a su pueblo bajo el símil o bajo la similitud de una higuera. Por ejemplo, Oseas 9, no lo busque, como uvas en el desierto, allí Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. El profeta Jeremías, en una visión que tuvo, vio 2 cestos, uno lleno de higos buenos como brevas, lo que le comentaba, y otro de higos malos que no se podían comer. En esa visión, unos simbolizaban al pueblo de Judá, que había sido deportado por Nabucodonosor a Babilonia, pero que habían permanecido fieles a Dios. Y los otros, los que estaban en el otro cesto, era Jerusalén con el rey Sedequías, pero que se habían apartado de la voluntad de Dios. Ahí nosotros debemos ver, mi amado hermano, como pasajes en el Antiguo Testamento, la higuera simbolizaba o simboliza al pueblo de Israel. Entonces no se preocupe, no se ponga tan tenso. Estamos hablando de los judíos. Usted tranquilo, relax. Nadie de los que está aquí es judío, por más que su apellido termine en EZ. Mire, yo soy López Méndez. Le ganaría al apóstol Pablo. López Méndez, judío. Pero no, es una mentira. Así que estamos hablando del pueblo judío. Ahora, mi amado hermano, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo maldijera esta higuera, nosotros encontramos una referencia en Jeremías 8:13, dice, los cortaré del todo, refiriéndose al pueblo judío. Dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y todo lo que les he dado pasará de ello. Entonces, esta maldición de esta higuera de nuestro Señor Jesucristo debemos entenderla como un símbolo del juicio de Dios contra su pueblo Israel. Pero, esto sería, mi amado hermano, una exhortación para todos nosotros en la actualidad. Mire, acompáñeme, permítame, no me acompañe, déjenme ver si, porque no lo tengo en mis notas, nada más tengo un solo apunte. ¿Qué es lo que buscaba nuestro Señor Jesucristo en la higuera? Higos, en otras palabras, frutos. Acompáñenme porque sí está aquí.
No lo tengo en mis notas, pero acompáñenme a Mateo 21, versículo 12. Cuando lo encuentre, por favor, dígame amén para ir avanzando. Esto es la introducción nada más. Amén. Ok. Apártelo ahí y voltee tantito para acá. En algunas Biblias, arriba del versículo 12, ¿qué dice? Purificación del templo. Voltee para acá. En Mateo 21, si nosotros leemos así como van los versículos, nos encontramos primero que es la entrada triunfal a Jerusalén, del versículo 1 al versículo 11. Del versículo 12 en adelante hasta el versículo 17 nos encontramos con la purificación del templo, y en el 18 nos encontramos con la maldición de la higuera estéril. Voltea para acá. En Marcos no tenemos este pasaje de la purificación del templo, pero es importante mencionarlo, mi amado hermano, porque yo sé que son pasajes conocidos. Cuando nuestro Señor Jesucristo entra al templo, ¿qué es lo que hace? Antes de esa pregunta, ¿a qué creen que fue nuestro Señor Jesucristo al templo? ¿A qué creen que Él iba? ¿A qué viene usted al templo? A la iglesia. Adorar a Dios, dice nuestra hermana. Podemos decir que nuestro Señor Jesucristo iba al templo ¿a qué? Adorar a Dios, entre otras cosas. Pero resulta que cuando llega al atrio, el espacio designado para los gentiles, eso lo explico en otra ocasión, estaba lleno ¿de qué? De vendedores. Había los que vendían los animales para el sacrificio, y habla de cambistas. El pueblo judío tenía su moneda. Entonces, la moneda romana no la podían meter a las ofrendas del templo de Israel. Para eso estaban los cambistas. Es como por ejemplo aquí que el pastor dijera: no, yo no quiero dólares, yo quiero puro peso mexicano. Y el hermano Vicente el próximo domingo va a estar con una mesita allá haciendo el exchange. Así estaban. Pero resulta, mi amado hermano, según el historiador Josefo, en una temporada más de 250,000 animales se vendieron en esa semana. Porque recuerde que esa semana los judíos celebran la Pascua. Por eso es que nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya les estoy dando la respuesta de la pregunta que hice hace rato. Porque nuestro Señor Jesucristo fue crucificado cuando ellos celebraban la Pascua. En estos pasajes que estamos viendo, están a punto de celebrar la Pascua. Venía gente de muchísimos lados al templo de Israel. Imagínese usted que viene del hermano Chuy de Chicago a Príncipe de Paz a ofrecer sacrificio. Y dice el hermano Chuy: no, pues ¿para qué me llevan mi borreguito si ahí está el hermano Vicente vendiendo? Mejor le compro uno allá. Y es lo que hacía la gente. Decían: ¿para qué lo llevo? Mejor ya en el templo ya está todo fácil ahí. La moneda no me preocupo, ahí me la cambia. Pero resulta que cuando llega nuestro Señor Jesucristo y ve eso, ¿qué pasa? Se enoja. El celo de Dios lo inunda y empieza a tumbar aquellas mesas y a correr a todos los vendedores y les dice: esta casa de oración es llamada, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. En esos tiempos había cuevas alrededor de Jerusalén donde se escondían los ladrones. Por eso es que el pueblo de Israel entendió esas palabras. Pero si usted busca en el Antiguo Testamento, también aparecen estas palabras. No se lo doy para que usted lo busque. ¿Qué es lo que buscaba nuestro Señor Jesucristo al llegar al templo? Adoradores. ¿Quién dijo adoradores? Regresamos a la película. Cuando entra a Jerusalén, ¿qué es lo que hacía la gente? Le adoraba, ¿verdad? Y cuando entra al templo, ¿qué es lo que él esperaba? ¿Pero qué encontró? Ladrones. Seguimos con el pasaje. Llega donde está la higuera
y dice que tiene hambre. Buscaba fruto. Y que dice la palabra que no lo halló. Regresemos a Marcos 11, porque ahí es donde hice todos mis apuntes. De lejos dice, al día siguiente cuando salió de Betania, salieron porque iba con sus discípulos, tuvo hambre, tuvo necesidad, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver. Volté tantito para acá. Ustedes ya se saben casi los versículos de memoria. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces la maldijo diciendo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Pero antes, mi amado hermano, de que nuestro Señor Jesucristo maldiga la higuera, hubo una inspección. Hubo un examen. Se hace de lejos. Se veía la higuera, imagínense una higuera alta, frondosa de hojas. ¿Qué es lo que significaba? A ver si está aprendiendo. Que había fruto. Él iba a lo seguro, porque él en su humanidad sabía que al haber hojas tenía que haber fruto, porque el fruto es primero en esa higuera y después la hoja. Por eso es que él fue. Los estudiosos dicen que si en ese tiempo una higuera tenía muchas hojas, pero sin fruto, significaba que toda la temporada iba a ser estéril. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega buscando fruto, no lo haya, la maldice. Este pasaje, mi amado hermano, vuelvo y repito, tiene que ver con el pueblo de Israel. Ahora, hay algo, mi amado hermano, que a mí en lo personal me movió, porque estos pasajes, mi amado hermano, reflexionaba mi vida delante del Señor y me hacía ver aquella higuera frondosa, me hacía ver el templo de Israel. ¿Cómo era el templo? Era algo hermoso. Era el orgullo del pueblo judío. Mi amado hermano, presumían de que eran una nación que tenían un templo incomparable. Pero sus integrantes de ese templo eran unos hombres religiosos, que tenían hojas, que se veían frondosos, pero que su interior estaban vacíos. El pueblo de Israel fue llamado, mi amado hermano, a hacer bendición al resto de las naciones. Recordará la promesa que Dios le hizo a Abraham: en ti serán benditas, ¿quiénes? No dijo los judíos nada más, ¿verdad? Dice, en ti serán benditas todas las naciones. Ese es, mi amado hermano, el propósito por el cual Dios eligió el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hizo? Se encerraron, solo ellos. Hasta la fecha, si usted se acerca a un judío, no cree que lo va a saludar así como a veces nos saludamos nosotros. Lo va a despreciar, lo va a saludar de lejos, y si es posible ni lo saluda. No me cree, vaya a Houston, ahí hay algunos, y dígame si lo trataron bien. Si lo trataron bien, pudiera ser que tiene conocimientos cristianos. Nuestro Señor Jesucristo, ahora, déjeme decirle quién eran los fariseos y saduceos. Los fariseos eran legalistas religiosos, literales, que convirtieron la ley en una carga. Los saduceos eran liberales, que negaban mucho del Antiguo Testamento. No lo busque, pero rápido. Hechos 23, 6 al 8 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo una disensión entre los fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Recordarán la clase del domingo pasado, que en la iglesia de Corinto habían, entre otras personas, la enseñanza de los saduceos, que decían: la resurrección no existe.
Estos eran, mi amado hermano, los que estaban en el pueblo de Israel en ese tiempo. Ahora, parece ser que no lo traigo en mis notas. Mateo 7:16 dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, hablando: ¿por qué seremos conocidos? Por sus frutos. Ahora, no lo tengo, yo no sé por qué no lo tengo en mis notas, pero sí sé dónde está. Acompáñeme a Mateo. Gloria al Señor. Vamos más rápido. Yo recuerdo haberlo... Por alguna razón no lo tengo en mis notas, pero déjenme, lo busco rápidamente por aquí. Sí, Mateo capítulo 3, versículo 7. Me faltaron esas notas, por eso me brinqué con los saduceos y con los fariseos. Dígame cuando lo encuentre, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 7. Ya dejamos a la nación judía en paz. Amén. Dice el versículo 7. Al ver que muchos, aquí está hablando de Juan el Bautista. Al ver él, o sea, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, volteen tantito para acá. Les repito lo que les dije ahorita, los fariseos eran legalistas, religiosos, y los saduceos decían que no había resurrección. Nadie resucita. So, haga lo que usted quiera, no se preocupe que usted no va a resucitar. Disfrute la vida. ¿Le suena familiar esa enseñanza? Usted haga lo que quiera, no se preocupe. No va a pasar nada. Sí pasa. Al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿qué les decía? Mamá de hermana encontró la cita. ¿Quién más tiene la cita? Entonces lea. ¿Qué les decía? Suena fuerte, ¿verdad? Y dicen que el hermano Vicente es rudo para predicar. Venían los saduceos y los fariseos delante de Juan y les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó? Ahora, usted seguro que sí, en películas, en algún video, en algún documental, en alguna caricatura, ha visto cómo andan los sacerdotes judíos, ¿verdad? Andan con su sotana, si me permite, su túnica, para ser más exacto, y traen un talí, se llama talí, su manto. Algunos de ellos traen un tipo como varita, ¿verdad? Y son muy solemnes para caminar. Solemnes quiero decir que caminan así, andan revisando. Son muy propios. Y fueron a donde estaba Juan, porque Juan estaba predicando acerca de ¿qué? El arrepentimiento. Estaba bautizando, pero era referente al arrepentimiento. Termino el versículo, dice: les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, ¿qué dice? Frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Volté para acá. Llegaban estos hombres delante de Juan, mi amor hermano, con esos aires de grandeza. Pero como Juan conocía quiénes eran ellos, les decía: no, a mí no me vengan con estos cuentos que ustedes descienden de Abraham y que por ser hijos de Abraham ya la tienen ganada. Hagan ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Continúo leyendo. Versículo 10. Y aquí está la preocupación en la cual me puse. Y espero que Dios le esté ministrando y usted también en esta noche se preocupe. Versículo 10. Y ya también, voltea para acá, se la voy a hacer más de emoción. ¿De qué árbol estábamos hablando cuando empezamos este pequeño mensaje? De la higuera, ¿verdad? ¿Cuántos conocen las higueras? La mayoría. Ok, qué bueno, qué bueno. Versículo 10. Y ya
el hacha. ¿Cuántos conocen el hacha? ¿Para qué sirve el hacha? Obvio. Gloria al Señor. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de ¿qué? Hermana Sarita, le regalo un minuto y ya está corriendo. ¿Qué significa árboles ahí? ¿A qué se refiere con árboles? ¿Escucharon? No escucharon, hermana Sarita. Así como me asusté cuando yo hablo. A toda arboleda. A toda arboleda. O sea, en otras palabras, a todo arbolito. Arbolito guatemalteco, hermanos, no se hagan. Arbolito mexicano. Arbolito nicaragüense, salvadoreño. A todos los árboles. Desde Juan el Bautista, mi amado hermano, dice: y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Es cortado primero. ¿Ok? Y luego que dice, y echado en el fuego. Ahora volteé para acá. Una cosa es ser cortado y otra cosa es ser podado. Porque cuando dice yo soy la vid y ustedes los pámpanos, pero hay algo que hace el labrador, que dice para que lleve ¿qué? Más fruto, corta, ¿verdad? No es lo mismo. Yo no sé mucho, pero supongamos que este es una planta o algo que da fruto. Para que dé más fruto dice que lo poda. ¿Ok? Pero una cosa es cortarlo de raíz y dice, y es echado en el fuego. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su hena y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Mi amado hermano, ahora Dios está buscando frutos en cada uno de nosotros. La pregunta que yo le hacía a Dios, en la cual, mi amado hermano, siendo honestos, yo me reflejaba en la respuesta que en la Biblia Dios me daba. Nuestro Señor Jesucristo buscaba fruto en su pueblo. Y como referencia puso la parábola de la higuera. Aquel pueblo, vuelvo y repito, tenían un templo hermoso. Se jactaban, mi amado hermano, de ser el pueblo escogido por Dios. Pero resulta que no estaban haciendo el trabajo el cual Dios les había mandado que hicieran. No estaban dando esos frutos dignos de arrepentimiento. Estaban en el lugar correcto, que era el templo. Estaban haciendo los sacrificios correctos, que era ofrecer los animales en sacrificio. Pero no tenían frutos dignos de arrepentimiento. Y yo le preguntaba al Señor, ¿pero qué significa eso? Y me decía, muchas veces solo veo en cada árbol, para que no se vaya usted a ofender, los veo frondosos, los veo altos, los veo, y usted que está bajito, especialmente mis hermanitos de Guatemala, no van a decir, no habla de mí. Todos, toda arboleda, decía nuestra hermana Sarita. No estoy diciendo de ustedes, me refiero a la iglesia en general, pero Dios me habló a mí. Y resulta, hermana Cata, que mire, yo estoy poquito alto. Los veo altos, frondosos, con hojas, pero sin frutos. Están en el lugar correcto, alaban de la manera correcta, adoran de la manera correcta, pero no tienen fruto. Santo. Mi amor, hermano, yo le decía a Tavo está de testigo. Ahí está, perdón. Ahí está mi hermano Tavo de testigo. Yo le decía a Tavo, yo no quiero predicar ese tema. ¿Cierto o no, Tavo?
Porque es mi situación delante de Dios, mi amor, hermano. ¿Para dónde me hago? Mi amor, hermano, Dios está buscando ahora en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa eso? No están en mis notas. Pero se me viene, mi amor, hermano, a la mente la historia de Zaqueo. Aquel hombre que nuestro Señor Jesucristo fue a su casa a comer, a platicar. Mi amor, hermano, y Zaqueo, dice la Escritura, que era un publicano y aparte era rico. La Escritura no lo dice, pero lo que sí dice fue de que Zaqueo le dice a nuestro Señor Jesucristo: si he defraudado la mitad de mis bienes, primero dice, la mitad de mis bienes, porque era rico, se la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, dice, lo devolveré cuadruplicado. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento, mi amado hermano. Que cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, hagamos lo que Zaqueo hizo. Mi amor hermano, que si hemos robado, restituyamos, mi amor hermano, lo que hemos hecho. Que si hemos ofendido a alguien, vayamos y le pidamos perdón. No me voy a meter mucho en eso, porque yo sé que Dios está ministrando. La Biblia dice que cuando traigamos nuestra ofrenda, si nos acordamos de que tenemos algo con alguien, que dice que dejemos nuestra ofrenda y que vayamos y que nos pongamos a cuentas con nuestro hermano. Mateo 7:16 dice nuestro Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Acompáñenme porque esa cita está bonita. Yo nomás traigo ese, con eso termino. Mateo 7:16. No traigo la cita completa, pero sé que dice más que lo que yo tengo en mis notas. Cuando usted lo tenga, indíqueme por favor con un fuerte amén. Gloria al Señor. Estoy terminando, mi hermano Eugenio, me ayuda con el piano, por favor. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, mi amado hermano, no puede el buen árbol dar, ¿qué dice? Voltee tantito para acá. ¿Usted cómo se considera? No responda, ni se mueva, ni haga nada. Le dije que Dios nos traía hoy un examen de conciencia. ¿Cómo se considera usted en este momento delante de Dios? ¿Buen árbol? ¡Qué bueno! Lo felicito. Pero déjeme decirle que tiene que dar buenos frutos. Porque el buen árbol da buenos frutos. Y sigue diciendo la Escritura: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No es, mi amado hermano, que tanto, aunque es necesario e importante, y siempre se los voy a recalcar, es bueno el conocimiento, que a muchos no les gusta estudiar. A muchos, mi amado hermano, honestamente, hasta se molestan cuando se les dice que tenemos que estudiar. Pero es importante el estudio, aunque no lo es todo. Es importante para cuando venga alguien y nos quiera enseñar algo que no está en la Escritura, nosotros sepamos defendernos con la Escritura. Pero no lo es todo. Porque a veces decimos, es malo el estudio, sí, pero la ignorancia también es mala. Vemos, hermano, pero no es lo importante. No es lo importante si tenemos o no una iglesia apantallante. Lo importante es los frutos dignos de arrepentimiento que nosotros estemos dando a nuestro prójimo. Mi amado hermano, sé que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos.
áreas estoy fallando. Delante de Dios se lo digo. Delante de usted y delante de Dios. Dios lo sabe. Hay una persona con la cual no me he puesto a cuentas. Mi esposa lo sabe. ¿Y cómo es que predica, hermano? Por la voluntad de Dios. Pero Dios con este mensaje me decía: tienes que pedir perdón. Porque te llamé a que fueras luz en medio de las tinieblas. Y cuando esas tinieblas vinieron a ti, te apagaste. Yo, mi amado hermano, y mi esposa lo sabe, hablé con mi madre y me decía: hijo, cometiste el peor error de tu vida. Ese era el momento de mostrarle el amor de Dios a esa persona que se te acercó. Pero fue más grande mi orgullo. Y en vez de ser luz, en vez de ser sal, mi amado hermano, fui el hombre más miserable. Ya Dios me perdonó, porque se lo digo en paz. Pero esa persona no ha escuchado mis palabras, que yo le digo: perdóname, no debí de hacerlo. Mi amado hermano, este pasaje no estaba en mi meta, en mis planes. Ustedes saben que estamos jugando el libro de Samuel. Este pasaje fue para mí un árbol frondoso con muchas hojas, pero sin fruto. Mi amado hermano, espero este testimonio personal de servir. Puestos en pie, por favor, Padre, en el nombre precioso de mi amado Jesucristo, te doy gracias, Señor. Gracias porque sé, y tú sabes, Padre, que este mensaje a mí me ha ayudado. Me ha hecho entender, Señor, que me has llamado a ser luz en medio de esta oscuridad. Me has llamado a ser sal en esta tierra. Padre, y aunque
depende de nosotros.